En la historia del pensamiento, pocas ideas son tan seductoras y peligrosas como la idea del poder. Dos gigantes de la filosofía se atrevieron a mirar su naturaleza directamente a los ojos sin parpadear. Desde el corazón del Renacimiento italiano, Nicolás Maquiavelo, el pragmático analista de la política, nos enseñó cómo se conquista y conserva el poder en el mundo real. Siglos más tarde, desde las cumbres del pensamiento alemán, Friedrich Nietzsche, el profeta del superhombre, nos retó a entender el poder no como un fin político, sino como la esencia misma de la vida. Hoy, imaginamos un encuentro imposible, un debate sin moderadores, donde estas dos mentes colisionan para responder una pregunta eterna. ¿Qué es realmente el poder? El poder, señor Nietzsche, es una ciencia terrenal. No es una nebulosa aspiración del espíritu, sino la capacidad tangible de obligar a los hombres a la obediencia para la preservación y gloria del Estado. Su naturaleza no es ni buena ni mala, es una herramienta, y su única medida es la eficacia. Un príncipe que anhela el poder debe entender que su principal deber no es para con su alma, sino para con el Estado. Ciencia, dices. Qué palabra tan anémica para describir el torrente que mueve al universo. Usted habla de la jaula, yo hablo del águilo que la destroza. Lo que usted llama poder es apenas un síntoma, una manifestación burda y política de la fuerza fundamental de toda existencia, la voluntad de poder. No es el deseo de conservar, es el impulso insaciable de crecer, de expandirse, de superar, de dominar y de imponer la propia forma sobre el caos. El Estado que usted tanto venera no es más que un monstruo frío que domestica esta voluntad y la pone al servicio del rebaño. El rebaño, como usted lo llama, es la materia prima de la historia. Un líder no puede permitirse el lujo de filosofar sobre águilas cuando los lobos acechan a las ovejas. La naturaleza humana es inmutable. Los hombres son ingratos, volubles, simuladores, cobardes y codiciosos. Para gobernarlos no se puede apelar a una supuesta voluntad de superación, sino a sus pasiones más primarias. Es por ello que afirmo que es mucho más seguro ser temido que amado. El amor es un vínculo de gratitud que los hombres por su maldad rompen en cuanto se les presenta la ocasión, pero el temor es un vínculo de miedo que no se rompe jamás. El temor, el arma del débil que gobierna a los aún más débiles. Usted le ofrece al príncipe un látigo para controlar a los esclavos, ¿y a eso lo llama poder? ¡Qué visión tan miserable! El verdadero poder, el poder del Übermensch, del superhombre, no necesita atemorizar. Su sola existencia es una afirmación tan potente que redefine la realidad a su alrededor. Él no gobierna por miedo, sino que irradia una fuerza que inspira a los nobles y aterra a los mediocres. El poder que usted describe es el poder del pastor sobre sus ovejas. El poder del que yo hablo es el del creador, el del artista que esculpe su propia alma y con ello los valores de la humanidad futura. Sus abstracciones poéticas son peligrosas, filósofo. Mientras usted sueña con un creador de valores, la ciudad está en llamas y los ejércitos enemigos a las puertas. La moralidad, la virtud, son lujos que un gobernante no siempre puede permitirse. El príncipe debe tener la virtud, la habilidad, la audacia y la astucia para adaptarse a las circunstancias, para ser zorro y conocer las trampas, y león para espantar a los lobos. Debe parecer clemente, fiel, humano, íntegro y religioso, pero estar dispuesto a actuar en contra de estas cualidades cuando la necesidad lo exija. El poder real reside en la capacidad de manejar las apariencias, mientras se actúa con una fría lógica dictada por la necesidad. Ahí radica su error fundamental. Usted ve la moral como un disfraz que el poderoso debe usar para engañar a la plebe. Yo la veo como una enfermedad. La moral judeocristiana, esa que su príncipe debe simular, es una moral de esclavos.
nació del resentimiento de los débiles, de los fracasados, de los que no podían afirmar su voluntad en el mundo y por tanto decidieron llamar bueno a todo lo que los mantiene a salvo. La compasión, la humildad, la piedad, y llamaron malo a todo lo que encarnaba el espíritu noble, la fuerza, el orgullo, la ambición. Su príncipe, al simular esta moral, se arrodilla ante los valores de los inferiores. El verdadero hombre de poder no se disfraza con la moral existente, la aniquila, la pulveriza y crea una nueva tabla de valores desde la cima de su propia voluntad triunfante. ¿Y qué clase de mundo crearía ese hombre? Un mundo de tiranos anárquicos, cada uno siguiendo su propio capricho, sin orden ni estabilidad. El poder, para que sea duradero, requiere instituciones, leyes, un ejército y, sobre todo, la aceptación del pueblo, ya sea por amor o por temor. Mi objetivo es práctico: la fundación y perduración de una república o un principado fuerte. ¿Cuál es el suyo? ¿La autoglorificación de un individuo a costa del colapso de la sociedad? Sus ideas son veneno para el cuerpo político. Y las suyas son el sedante que lo mantiene enfermo. Usted se preocupa tanto por la salud del cuerpo político que olvida el propósito de su existencia: dar a luz a individuos superiores. La sociedad no es un fin en sí misma, es el andamio sobre el que el hombre puede superarse a sí mismo. ¿De qué sirve un Estado perfectamente estable y ordenado si solo produce ciudadanos dóciles, hombres del rebaño, los últimos hombres que solo buscan comodidad y seguridad? Prefiero un caos que engendre una estrella danzante que un orden que perpetúe la mediocridad. El poder no es para conservar, es para superar. Superar al prójimo, sí, pero fundamentalmente superarse a uno mismo, a la propia debilidad, a la propia humanidad. Habla usted de superarse a sí mismo, pero ignora la influencia de la fortuna. Ningún hombre, por fuerte que sea, controla completamente su destino. La mitad de nuestras acciones nos pertenecen, pero la otra mitad es gobernada por el azar, por esa diosa caprichosa. El poder consiste en usar la virtud para construir diques y canales que contengan el río de la fortuna. Es una lucha constante, un cálculo de riesgos, no simplemente una explosión de voluntad. Su superhombre sería ahogado por la primera inundación inesperada por carecer de la prudencia y de la humildad de reconocer fuerzas mayores a él mismo. Usted llama fortuna a lo que yo llamo vida. El superhombre no le teme al azar, lo ama. Es el amor fati, el amor al destino. Él no construye diques contra el río de la vida, aprende a nadar en sus corrientes más violentas. Abraza el abismo, acoge el sufrimiento, porque sabe que solo a través de la máxima resistencia se alcanza la máxima potencia. El poder de su príncipe depende de las circunstancias externas. El poder del superhombre emana de su interior y moldea las circunstancias a su imagen y semejanza. Su filosofía es para poetas en sus torres de marfil. En las trincheras de la política, donde se derrama sangre y se deciden los destinos de las naciones, sus palabras se desvanecen como humo. El poder es control. Control sobre los hombres, sobre el territorio, sobre las leyes y sobre el futuro del Estado. Es concreto, es brutal y es necesario. Y usted es el eterno carcelero del espíritu humano. Un técnico brillante, sí, pero un técnico de la jaula. Su príncipe es el pastor supremo de un rebaño destinado al matadero de la historia, asegurándose de que marchen en orden. El verdadero poder, el único que importa, es la libertad de crear su propio destino, de ser un puente hacia algo más grande que el hombre mismo. Es el poder de decir sí a la vida, en toda su terrible y gloriosa totalidad. Eso es lo que su manual para tiranos jamás podrá comprender. Dos visiones, dos abismos. Para Maquiavelo, el poder es una herramienta externa, una técnica para dominar el mundo social y político.
Su fin es la estabilidad del Estado y sus medios son dictados por la fría realidad de la naturaleza humana. Es el poder sobre otros. Para Nietzsche, el poder es una fuerza vital interna, un impulso cósmico de crecimiento y autosuperación. Su fin es la creación de un individuo superior, el Übermensch, que trasciende la moral convencional. Es el poder sobre uno mismo. El florentino nos enseña a ser realistas, a entender las reglas del juego para no ser una pieza sacrificable. El alemán nos exige ser artistas, a romper el tablero de juego y crear nuestras propias reglas. Uno nos ofrece un manual para sobrevivir en el mundo como es. El otro, un manifiesto para crear el mundo como podría ser. La pregunta al final recae sobre nosotros. En nuestras vidas, en nuestras ambiciones, en nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, ¿qué naturaleza del poder buscamos? ¿La del control y la seguridad? ¿O la de la creación y el riesgo? Y, en última instancia, ¿somos los príncipes de nuestro pequeño estado o los heraldos de nuestro propio superhombre? La respuesta define no solo lo que hacemos, sino lo que somos.